Nos ayudan y vamos a adorar a Jesús de esta noche. Amén. 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 Vamos a darle un fuerte aplauso a ti, Dios. Suave
Ella es una de las conferencistas y autoras cristianas más influyentes y reconocidas. Are you there? ¿Están allí? Awesome. Okay. I have come here for the first time. Yo he venido aquí por primera vez. Your pastor, Pastor Frank, almost had me in tears coming from the airport. Su pastor, el pastor Frank, me tenía casi en lágrimas viniendo del aeropuerto. Then I hear Pastor Zaida bring a word like that. Was that not amazing? Y entonces escucho a la pastora Zaida traer esa semejante palabra. ¿No era maravillosa? And then I find out that I'm here with Pastor Deborah Cobre and Pastor Lisa Gilfillan. Y entonces me entero de que estoy aquí con la pastora Deborah Cobre y con la pastora Lisa Gilfillan. And I just know that these women don't come any place by accident. Y yo sé muy bien que estas mujeres no vienen a ningún lugar por accidente. God is doing something incredibly strategic with the Spanish people right now. Dios está haciendo algo estratégicamente con las personas hispanas en este lugar. And He is positioning His daughters in strength alongside of the men. Y están poniendo a sus hijas en un lugar de fortaleza al lado del hombre. And I am just excited that I get to be here for this. Y yo estoy muy emocionada de que yo pueda estar aquí para esto. You may have thought I'm Hispanic, but I'm not. I'm Italian. Usted pensó a lo mejor que yo era hispana, pero no, yo soy italiana. But I'm going to pretend for the time period that I'm here that I am Hispanic. Pero por el tiempo que voy a estar aquí, voy a pretender que soy hispana. Because when I hear the way you guys worship, porque cuando yo escucho como ustedes adoran, the passion that you guys have, la pasión que ustedes tienen, I just so wish I was bilingual. Yo quisiera ser bilingüe. So I am honored to be here. Es un honor para mí estar aquí. And it is my first time, so I'm going to show you my family. Y es mi primera vez, le voy a mostrar mi familia. I live in a very male-dominated world. I think we're going to Yo vivo some pictures en un somewhere. mundo dominado por hombres. There we go. Ahí está. I know, it is funny. Okay, I live with 4 sons. Okay, actually right now I have only 4 men living in my house because one of my sons is married. Tengo 4 hombres viviendo en mi casa porque uno de mis hijos ya se casó. This first one right here is my youngest son. He is 20. Este primero es el más joven, que es tiene 20 años. Even though he is the youngest, he is the biggest. Aunque él es el más joven, es el más alto. His favorite thing to do is pick up John and I, throw us over his shoulders. La cosa favorita de él hacer es levantarnos a nosotros, a John y a mí, y tirarnos sobre sus hombros. Run through the house and throw us on the bed. Correr por la casa y nos tiras en la cama. We've explained to him you do not throw people in their 50s. Le hemos explicado que usted no debe de tirar personas en los 50s. But he is not listening to us on that. Pero no nos escucha. He has an incredible passion to preach the gospel. Él tiene una pasión impresionante para predicar el evangelio. And he just got done with an internship at a church. Y acaba de terminar su internado en una iglesia. He let go of a golf scholarship to serve God for a year. Tenía una beca para estudiar golf y la dejó para servir a Dios. And I don't think he's ever going to go back to golf. Y creo que nunca más va a volver al golf. Then this is my firstborn son, Addison. Y este es mi hijo primero, Addison. He is 28 years of age. Él tiene 28 años de edad. He is all of the good and none of the bad of John and I. Él tiene todo lo bueno y nada de lo malo de John y yo. I knew to pray that with my first one. Yo oré eso con mi primero. And then there is my husband of 32 years. Y ese el del medio es mi esposo de 32 años. He's turned sideways holding his stomach in. Él se puso así de lado escondiendo el estómago. I'm not sure what we were thinking to do that to a middle-aged man. No sé lo que estábamos pensando al hacerle eso a un hombre de edad mediana. But you need to know I love him more now than the day I married him. Pero quiero que sepan que lo amo más ahora que el día que me casé con él. And then behind him is my second-born son, Austin. Y detrás de él está mi hijo segundo, Austin. And this is where I need you to start paying attention. Y aquí es donde comienzo que necesito que presten atención. He's 25 and he is single. Él tiene 25 años y es soltero. I need some help with this. Necesito ayuda con esto. I've given him long enough to find someone on his own. Ya le he dado suficiente tiempo para que encuentre alguien por él mismo. And then behind Austin is Alec. Y atrás de Austin está Alec. Alec is 23. Alec tiene 23 años. Again, I feel like he's old enough to get married. También yo siento que él ya tiene suficiente edad para casarse. So I'm taking applications for arranged marriages. Y estoy recibiendo aplicaciones para matrimonio. You do need to be bilingual. Tiene que ser bilingüe. And then on Alec's bottom is my grandson Asher.
Y detrás de Ale que está mi sobrino, mi nieto Asher. Yeah, and I think grandchildren should be seen a little closer, so we have another picture of Asher, I think. Y como los nietos, okay, los there's nietos Asher. de verse más de cerca, aquí tienen otra foto de I ella. have a blue-eyed grandbaby. I'm so excited about that. Yo tengo un nieto de ojos azules, estoy tan excitada de And then I'm going to show you my Sophia. Go ahead and show Sophie. There's Sophia. Y aquí tenemos a Sofía. Okay, I have to tell you, she's been a little bit of a shock. Quiero dejarles saber que ya ha sido un shock. Sophia is the first female born to my family in more than 50 years. Sofía es la primera femenina nacida en mi familia por más de 50 años. And she is fiercer than all of the boys put together. Y ella es más feroza que todos los varones juntos. She's possibly meaner. She's possibly even meaner. Es más, aún más mala. When I put her in her car seat, she just begins to scream, I need Jesus! I need Jesus! Cuando la pongo en su asientico del carro dice, necesito a Jesús, necesito a Jesús. She wants me to put on the praise and worship music, is what she's telling me Ella to lo que me do. está diciendo es que necesita que le ponga la música de adoración. But we are all very well aware that Sophia does need Jesus. Pero todos entendemos muy bien que Sofía necesita de Jesús. And I have another picture to show you because I have a third grandchild. Go ahead and show the three of them if you've got that. Okay, there's Lizzie. Lizzie is sweet. Lizzie is sweet. Esta es Lizzie y ella es bien dulce. We're praying for her safety. Estamos orando por su seguridad. And then go ahead and show the picture of the three of them and we'll be done. Okay, look at this. This is, look at Lizzie's face. Okay. Miren la cara de Lizzie. This kind of tells the whole story right there. Esto le dice la historia completa. Asher is sweet and gentle. Asher es un niño dulce y gentil. Sophie is crazy. Sofía es loca. And there's Lizzie in the middle about ready to burst into tears. Y Lizzie está en el medio a punto de llorar. Okay. So I am loving being a grandmother. Estoy disfrutando y amando ser una abuela. And that's people in the world, grandparents. All right. That's right. See, okay. But I show you pictures for a reason. Le enseño las fotos por una razón. First, I want you to feel connected with me and safe right away. Primero quiero que se sientan cómodos, conectados conmigo y a salvo de una. But next, it's because I learned that how you see me is how you hear me. Y también porque yo quiero que usted sepa que como usted me ve, así es como usted me va a escuchar. And I need you to see me tonight as a sister. Y necesito que me vean esta And noche a como mother, una hermana, como una madre, and a wife, como una esposa and a grandmother, y como una abuela and as a messenger from God. y como una mensajera de Dios. And I believe that God has something incredibly grand for you. Y yo creo que Dios tiene algo increíblemente grande para usted. So He brought a grandmother all the way from Colorado to Miami. Y entonces por eso trajo a una abuela desde Colorado hasta Miami. To let you know that your destiny is greater than your history. Para dejarle saber que su destino es mayor que su historia. That God has a future for you that is so bright. Que Dios tiene un destino para ti que es tan brillante. You can't look back or side to side to get a frame of reference for it. Que tú no puedes ni mirar hacia atrás ni hacia los lados para tener una referencia de ello. You're going to have to lift up your eyes if you're going to go forward. Tú vas a tener que mirar hacia arriba si vas a poder seguir adelante. And as God is looking for women, He can put His word in their mouth. Y Dios está buscando mujeres que puedan poner su palabra en su boca. And I have such an awareness that you are those women. Y yo estoy muy atenta de que usted es esa mujer. So Heavenly Father, we come before you right now. Padre celestial, venimos delante de ti en esta hora. Give us eyes to see that new thing that you are doing. Ojos para ver esa cosa nueva que tú estás haciendo. Ears to hear that sure word you are declaring. Oídos para escuchar esa palabra segura que tú estás declarando. A voice unashamed and unafraid to proclaim out loud. Una palabra que no tenga ni temor ni vergüenza para proclamar en alta voz. A heart enlarged with courage to believe. Un corazón que sea engrandecido con coraje para creer. That we were created to be answers to problems. Que fuimos creadas para ser respuestas a los problemas. That there is something unique, crafted and seated in each of these women. Que hay algo que ha sido único, que ha sido grabado en cada una de estas mujeres. May their eyes be open to see themselves the way you see them. Que sus ojos, Señor, sean abiertos para que se vean como tú las ves. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. I want to open up with one of my favorite quotes. Yo quiero abrir con una de mis
Citas favoritas. It's by a British poet and philosopher named Matthew Arnold. Es un poeta y un filósofo que se llama Matthew Arnold. And this is what he said. Y esto es lo que él dice. He said, if ever there comes a time when the women of the world come together, Si hay alguna vez un tiempo cuando las mujeres del mundo se unen, purely and simply for the benefit of mankind, pura y simplemente para el beneficio de la humanidad, you guys are helping her, that's awesome. It will be a force such as the world has never known. va a ser una fuerza tal como la que el mundo nunca ha conocido. Well, I believe if ever there comes a time when the women of Miami, Si yo creo que si hay un momento en que las mujeres de Miami, the women who speak with a passionate language called Spanish, las mujeres que hablan con un lenguaje apasionado que se llama español, gather together from all the different nations, que se unen de todas las diferentes with one naciones goal in mind, con una meta en mente, and that is to benefit mankind, y eso es para beneficiar la humanidad, they will be a force such as the world has never known. ellas van a ser una fuerza tal como el mundo nunca ha conocido. See, in the past, the feminists came together, Usted ve, desde en el pasado las feministas se unieron, but they did not come together for the benefit of all. pero ellas no se unieron para el beneficio de todos. They only came together for the benefit of women. Ellas solas se unieron para el beneficio de las mujeres. And God does not bless what does not benefit all. Y Dios no bendice lo que no bendice a todos. But this is a gathering of women Pero esta es una reunión de who have mujeres room in their heart for all. que tienen capacidad en su corazón para todos. So I need you to stop being afraid of your strengths. Y entonces yo necesito que usted deje de tener temor de sus fortalezas. I need you to stop being afraid of your questions. Usted tiene que dejar de tener temor de sus preguntas. I need you to fear not and dare to be all you were created to be. Yo necesito que usted no tema y que se atreva a creer todo lo que usted ha sido creada para ser. Because God's dream for you is the enemy's nightmare. Porque el sueño de Dios para ti es la pesadilla del enemigo. I'm going to talk to you tonight about being dangerous and fully awake. Yo te voy a hablar hoy de ser peligrosa y estar totalmente despierta. And maybe you think I've always been a little dangerous. Y quizás usted piensa que yo siempre he sido un poco peligrosa, But that's not true. I was very fearful. pero eso no es verdad. Yo era muy temerosa. And I'm going to have to take you back more than 20 years with me Y yo lo voy a llevar a más de 20 años atrás conmigo and tell you what my life looked like to be able to move you forward. y decirle cómo lucía mi vida, que lo que me ha hecho moverme hacia adelante. 20 years ago, a very frightened, overwhelmed, and worried woman would be standing in front of you. Hace 20 años atrás, una mujer muy sobrecargada, temerosa y penosa estaría parada frente a usted. She'd be the pregnant mother of 3 sons. Ella sería una mujer embarazada y madre de 3 hijos. And every single day was a journey of survival. Y cada día era como un viaje de supervivencia. I would get my children up in the morning thinking, how soon can I put them back down for a nap? Yo levantaba a mis hijos por la mañana pensando cuánto rápido yo los podía volver a poner a dormir una siesta. I would get them up from the nap and think, how soon can I put them back to bed? Los levantaba de la siesta y pensaba cuán pronto los podía poner a dormir. My husband was traveling full time, Mi esposo viajaba tiempo completo and I just needed my kids to go to bed on a normal time schedule. y yo necesitaba que mis hijos se acostaran en una regla normal. Because from every night, from 10 p.m. till 2 a.m. in the morning, I was editing my husband's book, The Bait of Satan. Porque todas las noches entre 10 y 2 de la mañana yo estaba editando el libro de mi esposo. I was so exhausted that one night after putting my kids to bed, Yo estaba tan cansada que una noche después de poner a mis hijos a dormir, my second son called down and said, I think you forgot to pray for me. mi segundo hijo me llamó y me dijo, yo creo que se te olvidó orar por mí. I remember yelling upstairs, Yo me recuerdo que grité arriba, I'm not coming back up there, I prayed for all of you. yo no voy a volver allá, yo oré por todos ustedes. I am a crazy woman. Yo pensé, yo soy una mujer My loca. sweet children are asking me to pray for them and I'm yelling at them. Tengo un hijo que me está pidiendo que ore por él y le estoy gritando. I was exhausted. Yo estaba cansada. I just was surviving. Yo solamente estaba sobreviviendo. And then I went to sleep one night Y una noche me acosté a dormir.
and found myself wide awake in a vivid night vision. Y me encontré completamente despierta en una visión de noche. I found myself standing in front of a lioness. Me encontré parada frente a una leona. She was laying on her side on top of a platform of stone. Ella estaba parada de costado sobre una plataforma de piedra. In the front of the platform was the word numbers and then the Roman numerals XX3. Y en la plataforma había unos números y después unos números romanos XX3, el 23. I remember this lioness never moved, but I felt like she was more alive than me. Yo me recuerdo que esa leona nunca se movió, pero yo podía sentir que ella estaba más viva que yo. You know, everything in heaven is the prototype. Ustedes saben, en el cielo todo es algo de prototipo. And everything here is just shadow. Y aquí ella es solo una sombra. The longer I looked at her, the more I felt like I couldn't take any more in. Mientras más yo la observaba a ella, más yo podía sentir que yo no podía absorber más. When I was on the verge of exploding, I heard a voice say, Cuando estaba a punto de explotar, escuché una voz decir, with the birth of this son, you will awaken a lioness. con el nacimiento de este hijo despertarás a una leona. And I began to shake, Y comencé a temblar and I came fully awake, y me desperté, immersed in the presence of God. sumergida en la presencia de Dios. Now I need to make two things clear. Y quiero hacer dos cosas claras. Number one, I do not normally wake in the presence of God. Número uno, yo normalmente no me despierto en la presencia de Dios. I normally wake wondering, where am I? Normalmente me despierto pensando, ¿dónde estoy? Number two, I don't normally wake fully. Número dos, normalmente no me despierto totalmente. I had the privilege of doing all of the Hillsong Color Your World women's conferences. Yo tuve el privilegio de hacer las conferencias de Hillsong, de la conferencia de mujeres de Hillsong. Yep. I was in Sydney, then I was with Vera, I love saying her name, Vera, in Kiev. Yo estuve en Sydney, en Australia, y después estuve con la pastora And then we Vera landed in London. Kiev, And I en was Londres. I was so tired on the last day of the conference Y yo estaba tan cansada en el último día de las conferencias that I stumbled out of bed to the Starbucks that God put across the street for me. que tambaleé hacia el Starbucks que estaba en la esquina que Dios puso allí para mí. But that particular morning, someone had gotten in line in front of me. Pero esa mañana en particular alguien se me metió adelante en la línea. And when she turned to her side, I realized it was Judah Smith's mother. Y cuando ella se volteó, yo me di cuenta, Judah Smith's mother. era la mamá de Judah Smith. Yeah. And so I said, "Good morning, Jenny." Y yo le dije, buenos días, Jenny. And she looked at me, Y ella me miró. and then she looked at me. Y entonces ella me miró. And that was when I remembered I had toothpaste on my face. Y entonces es cuando me recordé de que yo tenía pasta de diente en mi cara. I had read if you had blemishes, you could put toothpaste on your face, and it would dry them up overnight. Yo había leído que si tenías algunos granitos te podías poner pasta de diente y se te secaban sobre la noche. I remembered people looking at me kind of strangely in the elevator, Yo recuerdo que las personas en el elevador me miraban así algo raro. but I thought it was because I was an American. Pero yo pensé que era porque yo era americana. Now Jenny's feeling uncomfortable, Y ahora Jenny se está sintiendo incómoda. so I just said, I have toothpaste on my face, don't I? Y yo le pregunté, yo tengo pasta de diente en mi cara, ¿verdad? And she said, yes. Y ella me dijo, sí, lo tienes. I don't wake fully. Okay, so I'm just making a point here. So, aquí estoy haciendo un... But that day, it was on high alert. Pero ese día estaba en alerta. And I reached my hand out of my bed, grabbed my NIV Bible, Y yo saqué mi mano y alcancé mi Biblia de la nueva versión internacional. opened it up to Numbers 23, verse 24. Y busqué el versículo Números 23-24. And this is what I found. Y esto es lo que encontré. The people rise like a lioness. He aquí que el pueblo que como león se levantará. They rouse themselves like a lion. Y como león se erguirá. That does not rest till it devours its prey and drinks the blood of its victims. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. I was like, what is that? Y yo dije, ¿qué es eso? I'm almost a vegetarian. Yo soy casi una vegetariana. I was beyond challenged by these fierce words on fragile Bible pages. Yo estaba más sorprendida por estas palabras en estas páginas frágiles de la Biblia. But I did give birth to a son. Pero yo sí di a luz a un hijo. He's the one that throws me, Arden Christopher. Él es el que me tira, Arden
Christopher. Sergeant Christopher. And with his birth, my world began to open up. Y con su nacimiento mi mundo comenzó a abrirse. I literally wrote my first book, Out of Control and Loving It, while I was nursing him. Comencé y escribí mi primer libro, Fuera de Control y Amándolo, cuando yo estaba dándole a él el pecho. He refused to detach, so I would just prop up pillows and type over the top of him. Yo lo ponía a él sobre almohadas y yo escribía por encima de él. Don't tell me you do not have time to obey God. No me digas que no tienes tiempo para obedecer a Dios. We all have the same 24 hours in a day. Nosotros todos tenemos los mismos 24 horas en un día. When the book came out, I started getting invitations to come and speak. Cuando el libro salió, empecé a recibir invitaciones a ir a predicar. I would just say no. Y yo decía que no. My husband would say, perhaps you should pray about that. Y mi esposo me decía, quizás debes de orar. I'd be like, no, if I pray about it, God might tell me to go. Y yo decía, no, si yo oro sobre eso, a lo mejor Dios me dice que vaya. But if I don't pray, I just don't know, and I'm okay with that. Pero si yo no oro, yo no sé, y yo estoy bien así. But you know what? Your gift will make room for you. Pero usted sabe que su don va a ser el espacio para usted. And I just want to pause and say this. Y yo quiero pausar y decir esto. Do you know women gave to make room for you? ¿Sabe que mujeres dieron para abrir espacio para usted? Do you know that you are here because of the generosity of women who believe in you? ¿Sabe usted que usted está aquí hoy por la generosidad de The mujeres generosity que of creyeron men en who ti? believe in you. La generosidad. And I believe that God is going to multiply their lives on such a massive level. Y yo creo que Dios va a multiplicar en un nivel tan masivo. And I found myself down in New Zealand, actually with sweet Deborah Cobray over there. Y yo me encontré en Nueva Zelanda con la dulce Deborah Cobray que está allí. And I was with Darlene Check and Bobby Houston. Y yo estaba allí con Darlene Check y con Bobby Houston. And I began to think, it's happening. I'm a lioness now. Y empecé a pensar, wow, está sucediendo, yo soy una leona ahora. And God will let you think about yourself that way for about 15 minutes. Y Dios te va a dejar pensar de sí misma así por como 15 minutos. He reminded me, he said, I said, with the birth of your son, you will awaken a lioness. Y me recordó de que yo te dije que cuando naciera tu hijo te despertarías una Not leona. that you are a lioness. No que tú eres una leona. He said, Jesus is the lion of the tribe of Judah. Me dijo, Jesús es el león de la tribu de Judá. And it is time his bride awaken a lioness. Y es el tiempo de que su esposa despierte a la leona. So for 2 years, I studied lions. Y por 2 años yo comencé a estudiar los leones. Just as there is no creature that makes a man prouder to be male than the lion, Así como que no hay ningún animal que hace que el león se sienta tan orgulloso que como el león. there is no creature that makes me prouder to be a female than the lioness. No hay ningún animal que me hace tan orgullosa de ser una mujer como la leona. They hunt together. Ellos cazan juntos. They're strategic. Ellos son estratégicos. They greet and groom one another. Ellos se dan bien la bienvenida y se peinan o se arreglan uno al otro. They understand that you looking bad doesn't make me look good. Ellos entienden de que si tú luces mal, no me hace a mí lucir bien. They understand that if you look bad, it's because I haven't taken care of you. Ellos entienden de que si tú luces mal es porque yo no he tenido cuidado de ti. In the body of Christ, we are one another's mirrors. En el cuerpo de Cristo nosotros somos el espejo el uno del otro. So what looks bad on you looks bad on me. Y lo que se te ve mal a ti se ve mal en mí. And we need to be intimately involved with grooming one another. Y tenemos que estar íntimamente relacionados con arreglarnos los unos a los otros. Lions understand their strength is for service, not for status. Los leones entienden de que su fortaleza es para servicio y no para estatus. They actually conceive and give birth at the same time with one another. Ellos conciben y dan a luz a la misma vez y una a la otra. Because they know cubs of an equal age have an equal chance to survive.